Hoy vengo a desmantelar de manera absoluta el progresismo, el relativismo y todos los ismos que no debieron haber existido, a todas las ideologías que se han plantado en este podcast. El título del debate son dos cuestiones muy básicas: ¿qué es Dios y qué implicación tiene con la ideología? Muy bien, ¿qué piensa Mia al respecto? Anteriormente cito las palabras del debate de Mia Skylar contra el musulmán Shawkid. Dice: la religión no es natural porque la religión es una invención humana. Como si quedara duda de su posición, dice en entrevista contra J. Redpill, dice: la religión lo que dice es que no está respaldado por la ciencia. Fin de cita. Hoy vengo a presentar mi discurso de apertura, pero quisiera que Mia se haga prueba de esa afirmación. Dividiré mi discurso, querido Pedro, en tres secciones. Sección 1, sistema epistemológico. Sección 2, ¿qué es Dios? Y sección 3, ¿qué implicación tiene con la ideología? Sección 1, sistema epistemológico. Solamente existen dos tipos de creencias: aquellas que están justificadas o aquellas que están injustificadas. Así que antes debemos de sustentar un sistema epistemológico para constatar la veracidad de cada creencia. Por ejemplo, número 1, la verdad metafísica. La existencia existe de manera objetiva. Tenemos un marco de lo real, una realidad que podemos constatar por medio de los sentidos. 2, la aprobación de la razón, pues negar la validez de la razón destruiría cualquier esquema de funcionamiento ante cualquier afirmación. Y 3, principio de no contradicción. Una mujer no puede ser mujer y no mujer en el mismo sentido de mujer. Sección ¿qué es Dios? Y aquí vamos a abordar la primera cuestión. Número 1, para saber qué es Dios, primero necesito saber qué no es Dios. Es evidente y nos consta por los sentidos que a partir del fenómeno se conoce el fundamento, que a partir del efecto se conoce la causa. Así que estableceré por este medio, querido Pedro y Mia, que la primera será una causa eficiente, es decir, que el mundo tiene un principio. Lo que llega a existir tiene una causa eficiente, premisa 1. Premisa 2, lo que llegó a ser, entonces tiene una causa eficiente. La realidad llegó a ser, por lo tanto, la realidad propiamente como la conocemos tiene una causa eficiente. Ahora vamos con la justificación de cada premisa. Lo que llega a ser tiene una causa eficiente. Número 1, bueno, solamente hay dos maneras de existir: debido a otro, de forma participada, o por esencia. Cito segunda vía de Tomás de Aquino, abro cita: pues nos encontramos que en el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Sin embargo, no encontramos ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo, pues sería anterior a sí mismo, cosa imposible. Para que Mia niegue esta premisa, tiene que probar qué cosa puede ser causa de sí mismo, así que adelante con la carga de la prueba en su discurso. Premisa 2, la realidad llegó a ser. ¿A qué me refiero con realidad? La realidad contingente, puesto que Dios también es parte de la realidad. ¿Qué es la realidad contingente, querido Pedro? Aquello que no pudo darse su propia existencia, es decir, requiere de otro. Cito segunda vía de Tomás de Aquino, puesto que si se quita la causa, desaparece el efecto. Si en el orden de las causas eficientes no existiera la primera, Dios como causa primera, no sería tampoco ni la última ni la intermedia. Para que Mia niegue esta premisa, tiene que establecer una infinita cantidad de causas eficientes hacia el pasado, o directamente negar la causa como Dios, el establecimiento de qué es Dios. Así que adelante con la carga de la prueba. Conclusión: premisa 1 y 2 son verdaderas, por lo tanto cito segunda vía, en consecuencia no habría efecto último ni causa intermedia, y esto es absolutamente falso, puesto que la realidad existe y necesita un fundamento. Por lo tanto, la realidad tal cual como la conocemos tiene una causa eficiente. Esta causa eficiente de la que hablo, querido Pedro, es Dios. La existencia no por otro, sino por esencia. 1. 2. Primer motor inmóvil, debido a que no tiene ningún tipo de movilidad previa a él, sino que es inmóvil y es necesaria, puesto que tiene el ser por esencia. A esto se le define el ser subsistente. ¿Qué más podemos saber de Dios, querido Pedro? Bueno, analicemos la quinta vía de Tomás de Aquino. Y es que la quinta vía de Tomás de Aquino dice que los seres carecen de inteligencia, pero actúan de manera regular y ordenada hacia sus fines específicos. Es decir, que existe un orden en la realidad. Pero aquí viene algo interesante: lo que carece de inteligencia no puede dirigirse hacia un fin a menos que sea ordenado por una inteligencia. Por lo tanto, la primera causa eficiente es inteligente debido al mundo. Ahora, aquí viene la implicación muy fuerte y quiero que empecemos a introducir la segunda cuestión. Escuchen bien, que si es inteligente es ordenadora, creadora de inteligibilidad. Así que aquí existe una implicación fuerte, que es orientador de las escrituras para un fin, diseñador de las escrituras para un fin, formador y dador de identidad de las escrituras para un fin, omnisciente. Cada patrón informa la realidad que existe por un principio que no puede ser producido. ¿Y qué más podemos analizar de esta causa? Hemos desglosado una serie de atributos. Bueno, el tiempo, según Platón, es que la imagen móvil de la eternidad. Pero el tiempo no existe porque no hay movilidad. Por lo tanto, si no hay cambio, es inmutable. Si no hay movilidad, entonces no hay espacio. Si no hay espacio, tiempo, materia y energía, entonces es trascendente. Si no hay cambio, entonces no hay principio ni fin. Si no hay principio ni fin, por lo tanto es eterno. Y si es eterno, es absoluto. Y si es absoluto, es omnipotente. Ok, en ese sentido, noten cómo por medio de la razón, querido Pedro, hemos llegado a una causa que es Dios. ¿Y qué es Dios? El ser por esencia, primer motor inmóvil, ser necesario, inmutable, eterno, inmaterial, atemporal, espacial, trascendente, omnipotente, omnisciente. Hasta este punto
es inevitable llamarlo Dios. Sencillo. ¿Qué es Dios? Lo que acaban de escuchar. Entonces, en otras escuelas, por ejemplo, el neoclásico dice, lo que comienza a existir tiene una causa, el universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo que tiene, Pedro, una causa. Así de sencillo. ¿Qué es Dios? Lo que acaban de escuchar. Ahora, segunda cuestión del debate, porque yo vine aquí a solucionar la cuestión del debate. ¿Qué implicación tiene con la ideología? Bueno, traducida, hay que resolver una pregunta previa y es, ¿qué implicación tiene con el mundo? Bueno, como Dios existe, la pregunta es, ¿cuál es la religión verdadera, querida mía? Bueno, analizando la historia. ¿Y cómo se analiza la historia? Por el medio del objeto formal de la historia, prueba bibliográfica, prueba evidencia externa, interna del texto. Y a partir de aquí se recogen los documentos y así se establece una verdad histórica. Analizando esto, ¿cuál es la religión que vamos a analizar? No es por emoción, Pedro. De hecho, es por ventaja cualitativa. Vale la pena considerar el cristianismo y por ventaja cuantitativa vale la pena ser abordada porque cuenta con más de 24,000 documentos a diferencia de cualquier religión. Premisa 1. Si Jesucristo resucitó entre los muertos, entonces el cristianismo es la religión verdadera. 2. Existen 3 hechos bien establecidos, les guste o no. Número 1. Tumba vacía, apariciones post-mortem y creencia de los discípulos originales, es decir, apariciones post-mortem. Estos 3 hechos son verificables históricamente, por lo tanto, si la tumba está vacía, como decía Ron Robinson, esto es uno de los hechos mayores establecidos en la historia. Como decía William Wan, decía, toda evidencia estrictamente histórica que tenemos está en favor de la tumba vacía y aquellos estudiosos que la rechazan lo hacen por razones distintas a la de la historia. Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23, Juan 19 son pruebas de ello. Entonces tenemos el testimonio de las apariciones, tenemos punto A, Jesús aparece en la historia, punto B, Jesús muere en un punto de la historia, ni los mayores escépticos niegan esto y Jesús aparece en un momento de la historia. Es por eso que el erudito N.T. Wright dice, es por eso que como historiador, escuchen bien, como historiador no puedo explicar el surgimiento del cristianismo primitivo a menos que Jesús haya resucitado dejando una tumba vacía detrás de él. Si Dios existe, ¿cuál es la religión verdadera, Pedro? La única que tiene una tumba vacía. Así es sencillo. Entonces, ¿qué es Dios? Por medio de la razón, creador del cielo y la tierra. ¿Qué implicación tiene con la ideología? Atención mía, porque esto va para usted, todo. Porque y no existe lo lógicamente incompatible. Presta atención a estos 3 puntos y quiero que los medites muy bien. El ateísmo niega el propósito, pero si existe causa eficiente, existe causa formal material, por lo tanto existe causa final, existe propósito, por lo tanto el ateísmo cae. Ahora, la ideología de género, la ideología trans niega el diseño, pero como Dios existe, existe causa eficiente, una capacidad creadora que da inteligibilidad y existe orientador de las escrituras para un fin, dador de las escrituras para un fin, dador de identidad, materia y forma de las escrituras para un fin, por lo tanto no se puede afirmar lo que es lógicamente incompatible, por lo tanto la ideología de género y la ideología trans cae. Así de sencillo. El aborto niega el alma. Bueno, quisiera saber una justificación desde la cosmovisión sin compartes el aborto, porque si Dios existe, existe trascendencia, existe inmaterialidad en el hombre, pero si existe una inmaterialidad en el hombre, por lo tanto existe valor intrínseco que ningún proceso físico-químico puede datar, por lo tanto el aborto cae. Vean qué sencillo. Si Dios existe, ¿qué implicación tiene con el mundo? Todo. Reto en el discurso de apertura lo siguiente, y es que no puede existir lo lógicamente incompatible. Como Dios existe, el trans no existe, la ideología de género no existe, el gen gay no existe porque es lógicamente incompatible con la realidad. Bajo este marco, pido en el discurso de apertura que lo pruebe cómo es que un trans existe, la ideología de género existe, el gen gay existe. Si Dios existe, Cristo es tu identidad, Cristo es la solución. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Cristo, nueva criatura somos. Cristo, la verdad. Soy cristiano extremista y vine a plantarme con la idea de Cristo, con mansedumbre. No vine a atacar personas, vine a atacar las ideas. Muchas gracias, este fue mi discurso de apertura. Muy bien, muchas gracias, Rigoberto. Vale, pues han sido casi 10 minutos. Y... Ya te lo tienes hallado, ¿eh? Yo me preparo para los debates. Yo también, solo que yo a la hora de debatir hago, ¿sabes? Pregunta, respuesta, premisa, respuesta, no hago como hace un telepredicador evangelista. Critica mis argumentos, no mi forma de debatir. Adelante, dale los 10 minutos para que se desahogue. Te digo yo otra falacia y se llama falacia por ofuscación. La falacia por ofuscación, ¿vale? Es cuando se utiliza lenguaje confuso o excesivamente técnico para dificultar la comprensión de los argumentos. Seguramente conozcas esta falacia, ¿no? Ya que utilizas mucho la lógica filosófica cuando la respetas de forma selectiva. En segundo lugar, te quiero decir que la complejidad del lenguaje no sustituye la ausencia de argumentos, ¿vale? Así que no intentes tirar por ese lado, ya que no me vas a pillar. En segundo lugar, y esto es muy importante, yo hoy no vengo a debatir de una forma agresiva contigo, de una forma, no sé, conflictiva, sino que sencillamente yo soy una persona agnóstica, ni siquiera soy una persona atea. Yo considero que es muy probable que exista una fuerza primera, una fuente
llámalo X, pero desde luego lo que no considero es que esa primera fuente o ese Dios sea casualmente el Dios de todas las religiones que ha habido a lo largo de la historia, sea la que casualmente, porque hemos nacido en un lugar geográfico específico, casualmente sea la nuestra, ¿no? Además. Después, la religión sí que es una invención humana. Los animales no tienen religiones. Los animales, las especies animales, ninguna se pone, como podría ser un hijab, o ninguna se pone un crucifijo en el cuello. Sin embargo, la homosexualidad sí que existe en los animales. Es decir, negar la naturalidad de la homosexualidad y para luego decir que la religión sí que es natural cuando es una invención humana es bastante falaz. De hecho, además, es muy curioso que la especie humana tiene estimadamente unos 300.000 años de existencia desde que es Homo sapiens sapiens. Casualmente, el Dios que nos ha creado nos brinda la religión verdadera hace 2000, cuando la raza humana tiene 300.000 años. Ese Dios odiaba a todos los seres humanos que existieron antes del Dios que tú procesas porque has nacido en un país cristiano, casualmente. Es el verdadero, ¿no? Y además, tu Dios, casualmente, esa fuente primera, tiene también los valores de los cabreros palestinos de hace 2000 años, qué casualidad, porque les vino por iluminación divina, porque, de nuevo, esa es otra. Él habla de lógica y habla de falacias, pero en la realidad se está guiando por un libro sagrado que está hospedado en la fe. Y la fe no se guía por la razón. La fe es creer lo que no se ve y el motivo por el cual crees en ello es porque te lo han inculcado. Porque realmente estás creyendo cosas como la resurrección de Cristo, que una mujer virgen tenga un hijo, cosas que asaltan la biología y la ciencia de primera mano. Y tú intentas como hablarme del gen gay, además me dices que no hay gen gay. En primer lugar, hay muchas enfermedades o muchos trastornos, que no digo que ser gay sea una enfermedad o un trastorno, pero para ponerte un ejemplo, existen condiciones como Ehlers-Danlos, que también se conoce como... Es una especie de forma de hipermovilidad articular, la enfermedad de Ehlers-Danlos, la cual no tiene marcadores genéticos claros. Es decir, hay enfermedades que no tienen marcadores genéticos claros y, sin embargo, sí que son genéticas. Así que afirmar lo del gen gay es, de nuevo, otra falacia. Después, hablaste de que, porque además sueltas como una retahíla súper rápido, de nuevo, falacia de ofuscación, que yo creo que es el núcleo de tu discurso, y el motivo por el cual quieres encorsetar el debate en todo momento a intervenciones leídas, ¿no? Lo cual yo no estoy haciendo. Después, dices que nadie dice que, o sea, dices que no existe ser mujer y no ser mujer. No, es que yo en ningún momento digo que yo sea mujer y no sea mujer al mismo tiempo, ¿vale? Eso te lo has sacado de la manga. Después, no puedes utilizar la filosofía como una ciencia empírica cuando la filosofía no es una ciencia, ¿vale? Según las ciencias empíricas actuales, es decir, como podría ser la biología, la física, la química, eso son ciencias, la filosofía no. La filosofía es muy interesante y es muy lícita porque además es una exploración de cómo jugar con la razón y cómo jugar con la lógica. Sin embargo, es, digamos, una forma primordial, una fase beta de lo que es una ciencia real, ¿vale? Porque no se hospeda en experimentos empíricos ni en datos empíricos, sino en jugar con la lógica y a través de la lógica intentar obtener respuestas a cosas que no la tienen por medios filosóficos. Después, tú eres filósofo, ¿vale? Pues en filosofía existe la figura del demagogo, ¿vale? Y yo creo que tú eres un ejemplo muy claro de eso, ¿vale? Una persona que utiliza la lógica y utiliza el desconocimiento de personas que están viendo el debate para, por medio de falacias de ofuscación, repito, que son la columna vertebral de tu discurso, intentas hacer parecer que tus argumentos son serios, que la argumentación que haces tenga sentido siquiera cuando no se puede corroborar porque utilizas tu condición de filósofo teniendo en cuenta que las personas que están viendo este debate no lo son. Prácticamente ninguno, ¿vale? Después, la teoría de la causa primera la mencionaste y la teoría de la causa primera es una paradoja, ¿vale? Como podría ser, seguramente lo conozcas, la teoría del objeto inamovible y la fuerza imparable, ¿vale? Existe una paradoja
que dice, ¿qué ganaría un objeto imparable o un objeto inamovible, ¿no? Digamos, lo entiendes bien, ¿no? ¿Qué pasa? Eso es una paradoja, porque no se puede dar. Si existe un objeto inamovible, no existe una fuerza imparable. De nuevo, lo que él dice de la teoría de la causa primera, de que la existencia de Dios se demuestra porque siempre hubo una causa primera, es decir, para que yo se mueva ese vaso, tengo yo que mover el vaso, ¿vale? Y yo, para poder moverme, tengo que alimentarme y tener energía, ¿vale? Digamos que todo se retrotrae a una causa primera si tú tiras hacia atrás. Sin embargo, si Dios es la causa de eso, entonces, ¿quién ha creado a Dios? Es decir, si Dios ha sido el primero, la causa primera, por esa misma lógica de esa misma teoría, la causa primera es el que creó a Dios también. O si no, derrumba toda la lógica de esta teoría. No sé si me explico. Entonces, utilizas muchísimo las falacias, utilizas mucho además una cosa, y es que mezclas términos filosóficos muy rimbombantes con ciencia. Es decir, selectivamente utilizas ciencia y utilizas filosofía, lo cual es incompatible porque los elementos científicos son empíricamente demostrables y los filosóficos no, porque no es una. Después, la quinta vía de Tomás de Aquino, de nuevo, mencionaste aquí la quinta vía de Tomás de Aquino, que son teorías filosóficas, no son teorías científicas. De nuevo, me retrotraigo. Considero que la existencia de Dios puede ser posible. Soy agnóstica, yo creo que muy probablemente haya algo detrás. De hecho, en este momento de mi vida me encuentro muy como apasionada por una fenomenología que es las ECMs, las experiencias cercanas a la muerte, las cuales, eso sí que es empírico, es decir, personas que fallecen y que vuelven, digamos, de esa muerte clínica y relatan cómo han visto una fuente, han visto, y todos, independientemente del país en el que haya ocurrido esto, relatan lo mismo. Eso sí que es innegable y eso es empírico. Y eso hay que ser justos y determinar que eso es así. Pero otra cosa que tú quieres decir es que mi ideología es ideología de género, cuando yo sencillamente estoy valiéndome por mis derechos. Lo que sí que es una ideología es el cristianismo, el cual se basa en un libro en el cual tú basas absolutamente toda tu argumentación. Un libro plagado de contradicciones, y que además, si tú lees versículos del Levítico, tanto tú como yo en nuestro día a día podemos estar haciendo acciones a la ley bíblica permanentemente. Cosas como vestir 2 tipos de tela diferente no sé qué día podría implicar muerte por lapidación. Es decir, una serie de salvajadas que atentan contra cualquier lógica que se pueda tener en el mundo actual, en el cual sabemos que si llueve no es porque lloran los ángeles y si truena no es porque los ángeles estén jugando a los bolos, ¿vale? De nuevo, deja de utilizar falacias de ofuscación y utiliza terminología entendible, porque tú eres filósofo, yo soy periodista y graduada en Publicidad y Relaciones Públicas, y lo primero que se nos dice en comunicación es que tú tienes que adaptar tu mensaje en todo momento a la audiencia que te está viendo. Así que te recomiendo que lo hagas, porque en mí no va a colar esta falacia de ofuscación. Tú recurres. Eso es todo. Bien. Muchas gracias a los dos por respetar, han hablado 9 minutos y medio más o menos cada uno. Así que podemos... Yo no lo tenía preparado ni me lo he leído, lo he ido desglosando. Bueno, aún así, gracias por respetar los tiempos. Y pasamos ahora a la respuesta, digamos, ¿vale? Muy sencillo. Aquí la pregunta es, Mía en su discurso de apertura solucionó la pregunta ¿qué es Dios? Ni siquiera cerca. Mía dio algún argumento de verdaderamente qué es Dios y qué implicación tiene con la ideología. Ni siquiera cerca. No dio ni siquiera una implicación. Para que todo discurso tenga validez, tiene que estar respaldado por los principios de la lógica. Y note que ella no solucionó ninguna cuestión. De hecho, cualquier cosmovisión que se presente debe contar con un poder explicativo de la realidad en su totalidad. De hecho, no puede ser presentado como, por ejemplo, una fuerza superior, una entidad aislada o una entidad en la cual no podemos conocer, como un neopositivismo lógico, el cual no podemos saber nada de Dios. Entonces, ¿el Dios de Mía soluciona esto? De ninguna manera, porque no explica el orden que yace en el mundo, no explica las entidades inmateriales que yacen en el mundo, no explica
el alma que yace en el hombre, no explica la ley moral. Ahora, dice, no existe una relación causal entre Dios y, bueno, la religión, particularmente el cristianismo. El cristianismo se presenta por la vía histórica y si las afirmaciones de Jesús son verdaderas y verdaderamente existe una tumba vacía, por lo tanto hay una inferencia lógica de por qué el cristianismo es verdadero. Ahora, me está hablando de que el mundo lleva más de 2000 años, pero es que el cristianismo no afirma de que desde el nacimiento de Jesús se establece el inicio de la tierra. Hay posiciones alternativas, como por ejemplo la postura del teísta evolucionista, en donde acepta la evolución, acepta todos los años, está el creacionismo, hay múltiples, incluso entre cristianos se puede discutir eso. Entonces, ¿el Dios de Nehemías soluciona la existencia? De ninguna manera. ¿Soluciona el diseño? De ninguna manera. Ahora, está diciendo es que yo me baso en la filosofía empírica, pero es que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Entonces, así de sencillo es. Ahora, está hablando de la fuerza inamovible y una fuerza imparable. Aquí hay un lógico contradictorio y los lógicos contradictorios no son aplicables en la realidad, por lo tanto no es más que una falacia de petición de principio. Entonces, si existe una causa eficiente, existe estándar lógico, existe la causa eficiente, cosa que no va a negar, por lo tanto existe un estándar lógico en los entes. Nehemías describe otro Dios, por lo tanto su estándar es un fundamento subjetivo y nada que ver con la epistemología ni los principios de la lógica. Ahora, está diciendo, por ejemplo, el tema del gen gay. El problema es que una de las revistas más prestigiosas del mundo, como la Science, por ejemplo, Andrei Gana dice, no existe un gen único que determine la orientación sexual. En el caso del gen gay, no existe. De hecho, el estudio analizó, en este caso, el de Science, 492,000 personas, más de medio millón, y el establecimiento lógico es que no existe de manera absoluta el gen gay. El gen gay no existe, la genética no puede predecir la orientación sexual y el estudio más grande lo descarta. Ahora, el gen en los animales. El doctor Francisco Rubia, neurofisiólogo y médico en El cerebro nos engaña, decía los animales no poseen orientación, solo conductas, por lo tanto no se puede extrapolar la existencia de un gen humano a partir de un comportamiento animal. Entonces no se concluye un gen gay en los humanos. Los animales no tienen orientación sino conducta, no conciencia sino instinto, y es lógicamente incompatible que exista. Entonces sería una proyección ideológica hacia un animal. Ahora, conforme la divinidad de esta escritura, esta Biblia que está aquí, bueno, yo me baso en cuanto a la verdad de Cristo, y si Cristo es verdad y existe verificación histórica, bueno, hablemos de la confiabilidad de los evangelios, como Norman Geisler del cristianismo hace una crítica textual al cristianismo y data 99,9% de precisión histórica que ningún tipo de historiador puede incluso negar. Cuando nosotros analizamos los evangelios, vemos que Mateo 24 fue escrito antes de la destrucción del templo, es decir, fueron totalmente cercanos a los hechos. Marcos 13, no quedará piedra sobre piedra, se refería al templo. Lucas 21, no quedará piedra sobre piedra. Todo esto nos garantiza, querido Pedro, de que los evangelios fueron constituidos como testigos oculares. Y Lucas 1:1 tan solo era abrir la primera página y leer de que haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen y escribírtelas por orden. Este orden presupone de que no es un libro al azar. Hablemos de la cantidad de documentos, porque aquí en Madrid se documenta documento coptos, y este no solamente se encuentra aquí, sino que hay muchos documentos que se pueden. Por ejemplo, el Codex Vaticano se conserva en la Biblioteca del Vaticano, el Codex Sinaítico se conserva en el Museo Británico de Londres, otro se conserva en el Museo Británico de Francia, París, en la Universidad de Cambridge. Definitivamente nada más hay que informarse un poquito de historia y saber de que esto no tiene ningún problema en cuanto a lo que estamos diciendo. Ahora, hay un tema más, y es el tema precisamente sobre la verdad del cristianismo que me quedó por fuera. Cuando estamos hablando de la verdad del cristianismo, hay que hacer una inferencia lógica. Cuando estamos hablando de Dios, hay que hacer una inferencia lógica. Yo no soy cristiano solamente porque vengo de una sociedad cristiana. Soy cristiano porque ciertamente conocí el cristianismo a través de eso, pero eso no significa que sea o falso o verdadero. Con esa lógica no existirían ateos en Costa Rica. Con esa lógica no existirían ateos en sociedades cristianas. Sencillamente no es la crítica de dónde viene mi creencia, sino en dónde se puede sustentar mi creencia, en la historia, en la lógica. Y quiero dejar muy claro que Mía no presentó la cuestión del debate ni solucionó la cuestión del debate. Repito, estoy siendo duro con las ideas, no con su persona. Aquí no hay nada personal. Sencillamente voy a ser muy rígido con que no solucionó la pregunta ¿qué es Dios? Ni qué implicación tiene con la ideología. Dicho sea de paso, muchas gracias. Esa fue mi respuesta al discurso de apertura. Quisiera responda verdaderamente a mi discurso de apertura y refute tal cual como yo lo hice en el discurso de apertura, que a mi gusto y a mi parecer, lo dirán ustedes, querida audiencia, no presentó la solución al debate. Muchas gracias. Vale, tu turno, Mía. Perfecto. Perfecto. En primer lugar, respondo con que en este debate no lo dictaminas tú, es decir, es un debate a iguales. Este formato de leerte parrafadas que ya tienes preparadas y ensayadas para que te duren 9 minutos 59 segundos, yo no lo he hecho y no voy a entrar a este tipo de... Tú, es decir, el moderador no eres tú, el moderador es Pedro, ¿vale? Así que esto de que me dices de no, es que Mía no ha respondido las premisas que yo ya tenía preparadas y que a mí me han dado en WhatsApp esta mañana, que iba a ser discursos de 10 minutos seguidos sin puesta en común de ideas, que es lo que yo creo que a ti más te molestaría hacer, ¿no? Después, continúo punto por punto para responderte.
Me dices que yo no he respondido lo que es Dios. Es que yo no entro a eso. Como te he dicho, yo soy agnóstica, no soy atea. La existencia de Dios, para mí, me parece algo posible. Desde luego, no algo... Ok. Claro, eso es lo que significa ser agnóstico. Es decir, utilizas conceptos muy complejos y parece que no los controlas siquiera. Pero bueno, independientemente de eso, yo no soy atea. Yo considero que Dios puede existir. Desde luego, desde nuestra comprensión humana, que es tan simplista, estoy segura de que si Dios existe, no es un señor de barba blanca que tiene los valores que casualmente tenían los cabreros palestinos, como dije antes, de hace 2000 años, ¿vale? Y que es lo que recoge la Biblia, ¿no? Después, me estás dando una respuesta leída, de nuevo, no te estás adaptando a mi argumentación. Esto es un debate, ¿vale? No es un meeting político. Perdón, es que me duele la mandíbula y tengo que... Pero eso es a lo que voy, es decir, asumes que yo ya de primera mano estoy en contra de la existencia de Dios cuando te he dicho ya antes que no lo estoy. Después, dices que el cristianismo es verdadero y que tú no eres cristiano casualmente porque has nacido en un país de mayoría cristiana, ¿no? Eso explicaría por qué muchas religiones han desaparecido a lo largo de la historia, como podría ser la religión pagana griega, la cual desapareció porque se persiguió y se borró de la historia y, desgraciadamente, para ellos, no tenía un libro sagrado como tiene la Biblia, lo cual ha ayudado mucho a que las religiones abrahámicas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam, proliferaran tanto, porque tienen un libro religioso con las premisas bien claras, aunque bueno, muchísimas contradicciones, de nuevo. Después, tú me decías que el cristianismo, no sé qué, no sé cuánto, surgió hace 2000 años, o sea, me estás como intentando responder. Yo te digo, si el Homo sapiens tiene unos 300.000 años de antigüedad, ¿me estás diciendo que Dios nos da la religión verdadera solo hace 2000 años? Es decir, todos esos 298.000 años la gente ha estado viviendo en pecado, y repito, si tú lees la Biblia, en muchas ocasiones, evitar el infierno, la lapidación, es muy complicado si vives en pecado por tonterías, además. Después, hablas del gen único. De nuevo, la filosofía no mezcles filosofía, que no es una ciencia empírica, ¿vale?, con ciencia empírica, porque eso es, de nuevo, otra falacia. Utilizas argumentos que te sirven en determinado momento porque son científicos, pero luego eres el más anticientífico de todos cuando dices que crees en la existencia de Jesús por mera fe. La fe no es creer en la lógica ni en la razón. La fe es creer en lo que no has visto y lo que no puedes comprobar ni corroborar. Después, dices que los animales no tienen orientación. Sí, te invito, como dijiste tú a mí antes, yo creo que es al revés, te invito a informarte sobre conducta sexual en animales, la cual la homosexualidad es extremadamente común. De hecho, existen leones, leones macho, además en cautiverio, en países de África donde la homosexualidad está penada con la muerte. Y existen leones que han mostrado interés exclusivamente en leones machos, siendo ellos leones macho y evitando a las hembras, y las hembras yendo a copular con ellos y ellos no mostrando interés. Entonces, ¿eso que dices de que los animales no tienen una orientación? Es categóricamente falso. De hecho, lo que sí es científico es que los animales tengan ese tipo de orientaciones, y además las tienen porque entre ellos tampoco las reprimen, que es lo que sí que busca la religión. La religión ha intentado luchar contra la homosexualidad y promover la homosexualidad de forma devastadora, y si bien con una ideología se la puede hacer desaparecer con esa persecución, casualmente con la homosexualidad no se ha logrado nunca. Hay países como Irán donde la homosexualidad está penada con la muerte, donde no existe la ideología de género, créeme, y existen homosexuales en cárceles, encarcelados por ser homosexuales. Casualmente, eso también pasa con condiciones de nacimiento, claro, que ese es el caso. Después me dices, no existe un gen gay, es que marcadores genéticos únicos ser gay. Es que, de nuevo, eso es una imprecisión por tu parte porque no es cierto. O sea, es cierto que no existe un gen único de gay, que tú vas al gen y pone gay, pero de nuevo, la enfermedad de Ehlers-Danlos, ¿tú sabes cómo se diagnostica la enfermedad de Ehlers-Danlos? Por síntomas. Porque no existen marcadores genéticos, a pesar de que es una enfermedad genética, no existen marcadores genéticos del Ehlers-Danlos y es sumamente inespecífica, pero hay que diagnosticarla viendo síntomas, uniéndolos, y de hecho las personas con Ehlers-Danlos tienen
muy bajos niveles de ser diagnosticados por ese motivo. Después, en cuanto a la resurrección, etc. O sea, tú a mí me hablas de genes, de la homosexualidad, no sé qué, y luego crees en la resurrección de una persona, crees en que una virgen tuviera un hijo. Además, fíjate qué casualidad, ¿eh? Hablas de ideología, de género, de no sé qué y no sé cuánto, cuando, por las propias reglas del cristianismo, Jesucristo tenía 2 padres al mismo tiempo. Tenía a Dios, que era su padre, que al mismo tiempo era él, es decir, porque esto es lo de la Trinidad, y además tenía a José, ¿vale? Entonces, aquí habla mucho de la ideología y de lo que vosotros en muchas ocasiones veis como algo inconcebible, pero podéis concebir si es lo que pone en vuestro libro sagrado, en el cual no creéis por razón, sino por mera fe. Después, dices, Jesús existió y existe una gran precisión. Es que Jesús existió, o sea... Perdón. Los hallazgos históricos han demostrado que Jesús ha existido y que muchos eventos que salen en la Biblia son reales. De nuevo, eso no implica que resucitase, eso no implica que naciera de una virgen, eso no implica, es decir, juegas con la lógica, juegas con eventos que sí han pasado e intentas meter en el bocadillo tus argumentos que no se basan en la razón para que la audiencia se los crea, cuando tú la racionalidad la usas de forma selectiva. Después, el ateísmo... sí, aquí tenía anotado que dijiste que en los países que hay... Es que no lo he entendido muy bien porque me parece un poco locura. O sea, dices que si la gente fuese cristiana por el sitio que nació, no existiría la gente atea, pero es que ser ateo no es una religión que se impone. Ser ateo es no creer en una religión en la cual la gente que es cristiana es porque les han educado desde niños en esa ideología. Porque, de nuevo, para evangelizar sitios tienen que ir personas a enseñar esa religión, lo cual, de nuevo, es antinatural. No sigue la naturaleza, es una ideología y el promover de una ideología. Y después... Y nada, esa sería mi respuesta. De nuevo, también quiero indagar en otra cosa, porque yo, de nuevo, no estoy leyendo parrafadas ni asumiendo, además, tu ideología en base a mis parrafadas. Tú tienes parrafada A, parrafada B, en función de lo que yo diga, ¿no? Pero tú asumes que yo soy atea cuando no soy atea, ni siquiera. Quizás si me hubieras escuchado, además, cuando estoy argumentando, lo sabrías. De nuevo, dices que no existen genes para explicar la transexualidad, la homosexualidad, etc., etc. Entonces, ¿cómo puedes explicar que en escáneres a personas transexuales que no han empezado las hormonas existen características morfológicas demostrables y evidentes en escáneres entre hombres, mujeres trans? Este es el gráfico, ¿no? Esta es, digamos, que es la puntuación de una mujer cis, una mujer que no es trans. Esta la de un hombre que no es trans. Y esto lo de una mujer trans como yo, ¿no? No puntúa igual. Es decir, ¿cómo explica estas diferencias morfológicas si es meramente ideología? No se sostiene, como absolutamente nada de lo que dices, en la ciencia. No en la fe. Turno sería de Rigoberto para una breve respuesta a lo que han dicho ¿Cuántos mutuamente. minutos tengo? Y luego 5 minutos, ¿vale? 5 y minutos. luego entramos Listo. directamente Excelente. en el formato de conversación abierta, ¿vale? Te lo pongo por aquí. de esta Excelente. forma. Muy bien, listo. De manera concreta... Busca la parrafada, búscala. Perdona, voy yo. Primero, para entender, para que Mía refute mi discurso, no hace falta de que ella sea atea. Si ella tiene una antítesis, una tesis distinta a la mía, basta con eso. Yo no soy una persona que cree en algo irracionalmente, simplemente porque creo, por ejemplo, en el caso de la resurrección de Jesús. De hecho, si en el caso de la resurrección de Jesús tengo suficientes razones para creer que Él resucitó entre los muertos, entonces claramente no estoy sustentado en una evidencia simplemente subjetiva, sino objetiva. Estamos hablando de más de manuscritos, por ejemplo, griegos, manuscritos comuncianos, leccionarios. Estamos hablando de todos esos documentos en los cuales se construye un caso y a partir de este caso sustenta la resurrección de Cristo de manera lógica. En cuanto a los cerebros trans, bueno, no existe un patrón replicable porque los estudios no encuentran la misma variación en todos los trans ni en todos los estudios. Eso es falso completamente. No hay un biomarcador con sensibilidad ni especificación de datos. De hecho, debería ser lo mismo en todos los escáneres, en todos los laboratorios, en todas las poblaciones y todos los métodos, pero una variación no significa ningún tipo de categoría. Por ejemplo, hay personas con variación debido a la depresión y eso significa que hay una variación en el hipocampo. Significa entonces que hay personas con cerebro de depresión.
depresión? Les hago la pregunta. Claramente no, porque el TDAH también presenta variables como cambios de conectividad frontal, el autismo, cambios de grosor en el cortical, violencia en cambios de la amígdala, traumas en la infancia, cambios en la ínsula. Entonces existen múltiples diferencias y no por eso soy un cerebro trans. Eso es completamente absurdo, con todo el respeto atacando a la idea. Journal Clinical Medicine, revista internacional, data y concluye que no existen patrones neuroanatómicos que definan la identidad trans. Journal of Sexual Medicine, la revista científica sobre medicina sexual, endocrinología y neurobiología, se concluye, ahora cita, los resultados no permiten usar neuroanatomía como diagnóstico. Se concluye que las diferencias encontradas son insuficientes para determinar la identidad de género, en este caso el trans. Y estoy citando un estudio de neuropsicofarmacología, una de las revistas más importantes y prestigiosas en neurociencia clínica y psiquiatría. Entonces, premisa 1, una categoría biológica real debe tener un biomarcador estable, replicable y capaz de clasificar individuos sin depender de un autoinforme. 2, no existe un biomarcador estable, por lo tanto no existe el cerebro trans. Así de sencillo. Preguntas clave, por ejemplo, ¿cómo puede existir el cerebro trans si CORE en el 2022 dice explícitamente que no hay patrones neuroanatómicos que definan la identidad de género? Bueno, no existe como tal. Y si no te gusta, entonces te traigo el de 2021, un poco más atrás. ¿Por qué Müller entonces concluye que los resultados no permiten usar la neuroanatomía como diagnóstico? No existe un metaanálisis estable porque esto es mentira. Flynn en el 2020 afirma que las diferencias son insuficientes para determinar identidad de género. Fin de cita. Entonces, las diferencias observadas insuficientes. Está el hecho, está la interpretación. El hecho de la variación, que no significa categoría, y la interpretación es la ideología. Las estadísticas, por ejemplo, para establecer una estadística, una verdad científica, es a partir de muestras grandes para reducir errores de riesgos, replicación independientes en múltiples contextos científicos. Estos documentos no tienen ningún tipo de rigurosidad ni estadística, por lo tanto los cerebros trans no existen. Así es sencillo. Ahora, a mí me llama muchísimo la atención cómo es que Mia dice de que yo no creo en el gen gay, pero creo en Jesús que puede venir una madre. Bueno, eso es una falacia de petición de principio en donde presupone, hay una presuposición histórica de parte del historiador en donde no existe los milagros, pero es completamente falso, y en el diálogo vamos a hablar precisamente sobre esto porque quisiera saber por qué precisamente no cree en Dios y no cree en la tesis cristiana. No hace falta que seas atea, porque con solo que tengas una antítesis, pues sobre esa tesis, si tienes bien claro la creencia, indiferentemente la posición agnóstica, existe el agnosticismo duro que entiende de que el cristianismo no puede ser conocido o Dios no puede ser conocido. Entonces quisiera que avales tu discurso sobre esa tesis. De lo contrario, hemos respondido de manera rotunda a las dos implicaciones que Dios, qué implicación tiene con el mundo. He respondido, he argumentado, traje argumentos, traje lecturas, traje datos científicos, así que puedo concluir de manera contundente y muy contento de que este debate ha sido en favor de la verdad, y la verdad es Cristo. Gracias. Vale, en primer lugar, de nuevo, cruzas fe con razón, con ciencia, ¿vale? Y esto yo lo estoy criticando desde una perspectiva científicamente empírica, ¿vale? Si tú alegas que algo es cierto por fe, ¿vale? Entonces es objetivamente una falacia, es falso. La fe es una falacia, no se sigue por la razón ni siquiera, ¿vale? Tú crees en algo porque por fe, o sea, no lo has visto, no lo puedes demostrar, pero crees en ello, ¿no? Después, dices que como hay testigos en esa época, eso es real, ¿no? Mira, existen testigos también de cosas como las caras de Belmez, fantasmas, apariciones. Y si bien muchas son muy creíbles, la mera existencia de testigos en muchas ocasiones no es lo suficiente para que sea una prueba, y sobre todo cuando han sido eventos de hace 2000 años, ¿vale? De nuevo, los estudios que te he mencionado sí que son claros. Me gustaría, porque hablaste muy rápido, me gustaría que me dijeras qué estudios tienes tú y de qué fuentes son, porque afirmar que, por ejemplo, dices que tiene que haber biomarcadores genéticos en todo, o porque la depresión, por ejemplo, me decías que altera estructuras cerebrales. La depresión, en la inmensa mayoría de casos, tiene una tendencia genética enorme. Es decir, es muy hereditaria la depresión. Hay personas que tienen depresión crónica por motivos genéticos. De hecho, la bipolaridad antes se conocía como enfermedad maníaco-depresiva, y eso es porque esos episodios maníaco-depresivos y esa desregulación en los episodios de ánimo se deben a algo genético, ¿vale? Es algo genético. Después, no. Espera, es que tengo una letra terrible. Después, sí que tienen biomarcadores, muchas enfermedades, sin tener uno solo, como podría ser. Por ejemplo, dices que la homosexualidad, como no tiene un marcador genético, de nuevo, me retrotraigo a la enfermedad de Ehlers-Danlos, la cual sí que no tiene ningún biomarcador genético claro, no tienes una manchita aquí que te puedan diagnosticar, y aún así sí que es genética.
Después, los datos de ayuda. En muchas personas transexuales, si bien esto que tú dices fuera una falacia y no fuera demostrable, estos cambios morfológicos en el cerebro, la comunidad científica, ¿vale?, es la que avala la transición de las personas transexuales. La comunidad científica internacional es la que avala. A mí las hormonas me las da un médico, no me las da una persona, no me las da Irene Montero, no me las da un político de izquierdas, ¿vale? Después, hablas de que hay historiadores que no sé qué, que creen en los milagros. Me gustaría a mí saber qué historiador que se precie defiende los milagros. Yo creo que esa persona sí que debe estar muy condicionada a nivel ideológico, ¿vale? Y después, para cerrar, estamos en un debate sobre cosas empíricas. Y no cruces fe con lógica y con ciencia, porque eso es, de nuevo, una falacia. Y esa es